Vamos a aprovechar que estamos de pie y, como es costumbre, orar, pedir al Señor que nos bendiga y que nos hable en esta mañana por medio de su palabra. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos nuevamente por permitirnos entrar en tu casa, por permitirnos, Señor, alabar tu nombre, exaltarte, glorificarte. Padre, estas alabanzas permite, y tú conoces, Señor, que no son solamente de nuestra boca para afuera, sino, Señor, que salen de nuestro corazón. En ti, Padre, en ti queremos encontrar esa satisfacción, en ti queremos sentirnos completos. En ti, Señor, nos escondemos. Padre, en ese momento queremos pedirte que tú nos instruyas por medio de tu palabra, que tú nos edifiques, nos confrontes, Señor, nos anime si necesitamos ser animados. Que nos permita, Señor, poder entender cuál es la voluntad para nosotros y que nos dé el coraje y el denuedo para poder ponerlo por práctica en nuestras vidas. Te pido por mi persona, Señor, para que tu Santo Espíritu sea quien dirija todos mis pensamientos y mis palabras, y también por mis hermanos, Señor, y aquellos que van a escuchar tu exposición en esta mañana, que tu Santo Espíritu también les dé entendimiento y que pueda, Señor, aplicar estas verdades conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por ese privilegio, y te pedimos, Señor, que tú vayas delante de nosotros. Gracias, y te lo imploramos gracias a Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si alguno necesita una Biblia, puede levantar su mano, que con gusto le haremos llegar una. Y le recomendamos que tenga una Biblia accesible, ya que vamos a estar viendo muchos pasajes, los cuales son buenos que también lo marquemos en nuestra Biblia y así lo podamos recordar más adelante. Cuando nosotros hablamos de las Escrituras y obviamente de pasajes que puedan ser conocidos, que puedan ser aplicados de forma muy rutinaria o muy frecuente, podemos decir sin lugar a duda que Juan 3:16 es el versículo más conocido entre los círculos evangélicos. Es posiblemente el primer versículo que le enseñamos a nuestros hijos y es el primer versículo que aprendemos a recitar de memoria y que tratamos de aprender su contenido. Pero posiblemente no es el versículo que sea más conocido o citado en el mundo general. Y cuando hablo en el mundo general me estoy haciendo referencia no solamente en los círculos cristianos, pero también en los círculos que no son cristianos. Posiblemente hay otro versículo que supere a Juan 3:16, tanto en fama e incluso en ocasiones y frecuencia con la cual es citado. Es un versículo que las personas utilizan en su mayoría de los casos sin saber o entender su correcto significado. De hecho, me atrevería a decir que en muchas ocasiones citan este versículo ignorando de que es un versículo bíblico y que es escritura o la palabra de Dios que están citando. Y así como su fama es de gran renombre y tiene un gran, o vamos a decir, una gran fama mundial, también es su mala interpretación y la mala aplicación de este versículo. Este es un versículo que utilizan como escudo para defender sus acciones e incluso como armadura para defenderse del mismo o de la misma palabra de Dios. O sea, utilizan la palabra de Dios como escudo para protegerse de la palabra de Dios. ¿Y cuál es este versículo del cual nosotros estamos hablando? Este es el versículo que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 1. Posiblemente no conoce, no le llega a la mente rápidamente escuchar la cita, pero tan pronto yo diga la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí ya llegamos y caemos con la realidad de este versículo. Ciertamente la palabra o las leyes comunes nos enseñan, como dice el refrán, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y grandes y formidables pretextos han sido construidos alrededor de este versículo. Pero si nosotros estudiamos la verdad de Dios en este capítulo y vemos y estudiamos a fondo lo que verdaderamente significa y lo que el Señor quiere decir en su palabra cuando dice no juzguéis para que no sean juzgados,
nos vamos a dar cuenta de que la interpretación y la aplicación es completamente diferente a lo que vemos en el diario vivir. Así que si tienen su Biblia y me pueden acompañar, como bien habíamos citado, a Mateo capítulo 7, vamos a estar leyendo los versículos desde el 1 hasta el versículo 6 en esta mañana. Mateo capítulo 7, versículo 1. Si alguien necesita una Biblia nuevamente, puede levantar su mano, que con gusto le haremos llegar una. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí en Mateo capítulo 7 nos encontramos en una nueva sección en el Sermón del Monte. Como bien habíamos dicho, este Sermón del Monte ha sido caracterizado por una disertación, por una constitución, por un discurso de qué es lo que implica pertenecer al reino de los cielos. Y a manera de recapitulación vamos a ver brevemente lo que hemos visto hasta ahora. En el capítulo 5, de los versículos al 3 al 12, nosotros hemos visto que el Señor nos enseña cuál es la relación de aquellos que son ciudadanos del reino, de aquellos que han nacido de Dios, han nacido de nuevo, con relación a Dios como su Padre y como su Creador. Después, en los versículos 13 al 16, vemos cuál es la relación de los ciudadanos del reino con el mundo en el cual nosotros vivimos. Más adelante, en los versículos 17 a 44, vemos la relación entre aquellos que han nacido de nuevo y la palabra de Dios, o específicamente la ley de Dios. Y en el capítulo 6, los versículos del 1 al 18, el Señor Jesucristo nos habló acerca de cuál es la relación del ciudadano del reino con su fe y cómo aplica o lleva a cabo su fe. Mateo 6, del 19 al 34, que fue la última gran sección que nosotros estudiamos, lidera con esa relación que debe tener el ciudadano del reino con las riquezas terrenales. Y llegamos a esta sección, que es ya una de las últimas del Sermón del Monte, la cual se extiende desde el versículo 1 que vamos a leer hasta el versículo 12, y trata específicamente con cuál es la relación que deben tener aquellos que pertenecen al reino de los cielos, aquellos que han nacido de nuevo, con sus ciudadanos, con los otros habitantes o ciudadanos del reino de los cielos. Y es también formidable ver la conexión que ve ahí de este versículo con el capítulo que acabamos de ver. Algunas personas argumentan de que este último capítulo 7 en cierta forma no tiene una secuencia lógica con lo que ha venido hablando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Pero si vemos con cuidado nos damos cuenta de que sí hay una secuencia y que sí hay vamos a decir, una línea de pensamiento en lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si alguna vez se ha puesto a estudiar o ha escuchado nuestras exposiciones sobre el Sermón del Monte, recordará que este discurso que promulgó el Señor fue de gran importancia porque rompió muchos paradigmas que habían sido establecidos por los escribas y por los fariseos. Por una parte, el Señor Jesucristo alivia la carga de la carga opresora que habían puesto los escribas y fariseos sobre la nación de Israel, pero por otra parte también nos llama a una mayor piedad y a una mayor consagración cuando nos habla de que debemos superar aquella justicia que era evidente en los escribas y fariseos. Jesús enseña en estos versículos, en estos capítulos, verdades que eran revolucionarias para la mente del judío del primer siglo. Y cuando digo revolucionarias, no quiere decir que sean erróneas, sino que simplemente hace el enfoque y llama la atención de todos los ciudadanos al problema de su corazón y no simplemente a la apariencia como se habían dedicado los escribas y fariseos. ¿Y qué sucede entonces?
que al escuchar esto y a escuchar esas verdades y ver cómo el Señor Jesucristo en cierta forma expone y señala la enseñanza errónea de los escribas y fariseos, la tendencia natural de su audiencia, como es o sería la tendencia natural de nosotros, es aplicar estas verdades para otra persona. En otras palabras, pensar que lo que el Señor Jesucristo está diciendo y lo que el Señor Jesucristo ha dicho hasta este momento es muy bueno y es muy aplicable para la vida de otra persona, pero no precisamente para mi propia vida, no precisamente para mi tendencia. Y en el caso de los discípulos, el error sería muy fácil de decir, mira cómo el Señor Jesucristo está hablando en contra y está trabajando con el corazón de los fariseos y los escribas, sin darse cuenta de que también ellos están siendo trabajados en su corazón, de que el Señor Jesucristo también está utilizando estas palabras para aplicar al contexto de cada uno de ellos. Y es por eso que el Señor Jesucristo inicia esta porción en el capítulo 7, iniciando con esta palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. No señalen los dedos a los escribas y fariseos porque las enseñanzas que han recibido, cuando nosotros tenemos que someternos y darnos cuenta de que esas enseñanzas también son para nosotros. Pero ¿qué significa no juzguéis para que no seáis juzgados? Porque el Señor Jesucristo lo dice y pudiera aparentar que lo que significa es que no podemos emitir ningún tipo de juicio en lo absoluto con respecto a otra persona. Bueno, primero que nada vamos a ver lo que el mandato que dice aquí, del cual se desarrolla toda esta porción, que es simplemente una explicación o dando las razones de por qué el Señor Jesucristo dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo primero que debemos entender es qué no significa estos versículos o estas palabras que dice este Señor Jesucristo. Este mandato no es una prohibición a emitir cualquier tipo de juicio o de criterio o de opinión o de pensamiento con relación a una persona o un tema o algo. Algunos pensamientos seculares, cuando llegan a este pasaje, dicen: mira, dice no juzgues, por ende no emitas opinión o juicio sobre mis acciones. O como dice la palabra que no juzgue, pues entonces no impartas juicio moral sobre mí. No tienes calidad ni derecho de decir de lo que yo hago está bien o está mal. O cuando decimos no juzgues, muchas veces decimos solamente Dios no puede juzgar. Y ningún hombre tiene la facultad ni el derecho de emitir un juicio contra otro hombre. Pero lo que quiere decir con esto en realidad es que al final de cuentas no tengo ningún compromiso de rendirle cuenta a nadie. Esto es lo que la mente común, esto es lo que el pensamiento popular saca y deduce de este versículo, que es no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero la realidad es que esto contradice todo lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Si nosotros seguimos leyendo, incluyendo la porción que vamos a leer, nos enseña de que es necesario emitir cierto juicio y es necesario emitir cierto criterio en nuestra vida cristiana. El Señor dice en el versículo 6 del capítulo 7 que no podemos echar la perda a los cerdos, ni podemos echar lo santo a los perros. Bueno, ¿y cómo sabremos quiénes son los santos y los cerdos si no emitimos ningún juicio u opinión sobre las personas? Más adelante en el versículo 15 nos llama cuando dice que debemos guardarnos de los falsos profetas. ¿Y cómo vamos a saber quiénes son los falsos profetas si no emitimos juicio, discernimiento o criterio sobre aquellos maestros? Versículo 16 nos dice también que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué Jesús nos manda entonces a juzgar conforme a los frutos de las personas? Si eso no es lo que quiere decir. Y en el versículo 13 al 14, Jesús nos enseña de que hay dos puertas de la cual nosotros tenemos que elegir la estrecha y no la puerta ancha. Bueno, pero ¿cómo podemos saber cuál es la puerta estrecha y cuál es la puerta ancha si no emitimos una opinión y si no evaluamos las dos puertas que tenemos delante de nosotros? Finalmente, en los versículos 24 a 27, el Señor nos dice que debemos construir nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena.
Pero ¿cómo sabremos cuál es la roca y cuál es la arena si primero no emitimos un criterio? Si primero no evaluamos y pesamos a la luz de la palabra lo que está delante de nuestros ojos. Esto contradice las enseñanzas de las Escrituras. En 1 de Juan también se nos dice lo siguiente: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y más adelante Pablo también dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Cómo podemos examinarlo sin hacer juicio? ¿Cómo podemos evaluar todo sin dar un criterio o una opinión con respecto a aquello de que estamos evaluando? Pero el Señor Jesucristo lo dice más claramente en Juan capítulo 7, versículo 24, cuando lo dice, y lo dice claramente diciendo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que, deduciendo de estos versículos y la gran cantidad de evidencia que vemos en las Escrituras, podemos decir con toda certeza que Jesús no está pronunciando ninguna prohibición sobre ningún tipo de juicio en lo absoluto. Todo lo contrario, como cristianos, Él nos invita a que evaluemos y lo examinemos todo, incluso nosotros mismos. Pero lo que el Señor sí nos está diciendo en este versículo es que hay un tipo de juicio, hay un tipo de criterio, hay un tipo de condenación, si se pudiera decir, que no le es dado al hombre ejecutar, sino que solamente lo puede ejercer Dios. Y esto lo vemos aquí mismo en este pasaje. ¿Qué dice la palabra juicio? Mejor dicho, ¿qué significa? La palabra en el original de juzgar, que vemos aquí en el versículo 1, es una palabra que puede tener varios significados. Puede significar analizar o evaluar o decidir, como bien hemos hablado hasta este momento. Pero esta palabra también se utiliza para condenar. Y este es el uso que se le da en este versículo. Jesús está haciendo referencia a esta última definición cuando dice que no juzguemos. Lo que está diciendo es que no condenemos para que no seamos condenados. A los creyentes se nos pide ejercer lo primero, pero Dios tiene la potestad y el derecho de condenar a las personas. Mateo capítulo 7, versículo 1, nos imparte la idea de que nosotros no podemos asumir la posición de un juez. No es nuestro lugar y no es nuestro derecho sentarnos en el trono de Dios y emitir condenación sobre aquello que solamente Dios puede emitir condenación, es decir, con el corazón. Ser intencional en buscar las fallas en otro y tener un espíritu condenador es lo que el Señor Jesucristo está señalando en este versículo. Y esto hace referencia a una costumbre, una práctica que era muy característica de los fariseos y de los escribas. Nosotros podemos recordar la oración de aquel fariseo que cuando vino delante del Señor en el templo y comenzó a orar diciendo que le doy gracias, Señor, porque no soy como todos los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y señala, ni aún como este publicano. En otras palabras, él estaba condenando a aquel publicano, a aquel pecador que estaba delante de él, diciendo, gracias a Dios, porque yo no soy como esta persona. Pero también vemos el ejemplo en las Escrituras cuando los discípulos trataron de comer o recoger comida en el día de reposo, que dice la palabra que cuando lo vieron los escribas y los fariseos, le reclamaron al Señor Jesucristo diciendo, ¿por qué tus discípulos comen y recogen en el día de reposo? En otras palabras, ellos estaban emitiendo un juicio y condenación porque ellos decían que no era lícito que ellos hicieran esto, cuando en realidad las Escrituras no le estaban prohibiendo tal cosa. Pero no hay un ejemplo más claro como el que nosotros vemos en Mateo capítulo 9, versículo del 10 al 13, cuando Jesús estaba comiendo a la mesa con los publicanos y con los pecadores. Y cito Mateo capítulo 9, dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro
con los publicanos y los pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos estaban emitiendo un juicio, pero no contra los pecadores, no contra los publicanos, sino contra el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo dice aquel ser el Mesías y se atreve a comer con pecadores? ¿Cómo dice ser el Hijo de Dios y se atreve a comer con publicanos y compartir en la misma mesa con estos pecadores? Obviamente este juicio y esta mente de los fariseos era característico de una superioridad espiritual. Era característica de una clase de personas que se veían a sí mismos como más justos y más merecedores de la gracia de Dios, y por ende que tenían el derecho de condenar a las personas que no sean como ellos. Ellos se veían a sí mismos como más justos entre los hombres y señalaban las faltas de los otros, alimentando así su propia autojusticia. Pero también eran prontos en condenar a los hombres. Exigían justicia antes de pedir misericordia. Se consideraban los jueces de Dios, pero no solamente los jueces de Dios, también los verdugos, porque acarreaban y llevaban a cabo la sentencia que ellos entendían eran las que las personas merecían. Pero este es lo que el Señor nos dice en su palabra, que no debe ser el tipo de juicio o el tipo de condenación que debe ser evidente de aquellos que hacen llamar o que son hijos de Dios. Y aquí hay una pregunta que es importante. Entonces, ¿cómo puedo yo entonces diferenciar entre aquel juicio que como cristiano se espera que yo haga y que el Señor me instruye en las Escrituras, versus aquel juicio del cual fue característico en los fariseos y escribas, que era pronto a condenar y a juzgar a las personas? Bueno, la respuesta sencilla a esa pregunta sería: ¿cuáles son tus intenciones? ¿Cuál es tu intención con emitir tal juicio sobre tal persona, sobre tal asunto? ¿Acaso juzgas con el fin de ayudar a tu hermano y de procurar su restablecimiento y su restauración? ¿O juzgas con el propósito de condenar en tu hermano, de que caiga el juicio del Señor? Como dijo Juan y Jacobo cuando fueron rechazados de las aldeas, y le dijo: Señor, ¿quieres que oremos para que mande fuego del cielo y lo consuma a todos? Cuando el Señor le dijo: no, cálmense. Posiblemente ustedes han aprendido esto, pero esa no es la actitud de nosotros. Un ejemplo bien vívido de esto vemos en la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y este hecho está registrado en Juan capítulo 8, versículo 3. Quisiera que me acompañen brevemente y veamos este texto juntos y ver cómo ambos emitieron un juicio, alguno correcto y otro incorrecto. Juan capítulo 8, versículo 3, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 11, el cual nos enseña más claramente cómo se aplica ese principio. Dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda, se nos pide Moisés, que apedreemos a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otra palabra, aquel que es inocente, sea el primero en levantar la espada y llevar a cabo el juicio y la sentencia. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo aquí con esta mujer? Número uno, nunca justificó el pecado de la mujer. El Señor Jesucristo no está diciendo que el pecado de esta mujer debía ser pasado por alto. Él no está diciendo tampoco de que lo que la ley exigía como castigo de este pecado no debía de llevarse a cabo, que no era justo. Jesús no está contradiciendo ni siquiera la ley, ni está siendo condescendiente con el pecado de la mujer. Lo único que Jesús hizo fue cuestionar la calidad moral de los escribas y fariseos para llevar a cabo la sentencia, para llevar a cabo la condenación. Pero Él no lo hizo. Aunque aún así, ¿cuál fue el propósito de esto? Porque al final del versículo se nos dice claramente: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que el Señor no simplemente la despide, no simplemente le dice: sigue con tu vida y no te preocupes que nadie te va a juzgar. No, yo, Jesús, te juzgo y te digo: no peques más. Pero no es el momento todavía de que venga el juicio sobre ti. Mas ve y procura la reconciliación y la salvación por medio de Jesucristo. Mientras los escribas y fariseos procuraban la condenación y el juicio de esta mujer, en el corazón de Jesús Él estaba procurando la salvación y la restauración de esa mujer pecadora. Los escribas y fariseos al final del día estaban pretendiendo ser más justos y más santos que el mismo Señor Jesucristo. Y me pregunto cuántas veces nosotros también tomamos esta actitud. Pero ya que nosotros entendemos lo que significa este versículo 1 de lo que es juzgar y lo que no es juzgar, en los versículos que siguen del 3 al 5, el Señor Jesucristo nos da razones de por qué no debemos emitir ese tipo de juicio. ¿Por qué no debemos juzgar o condenar de esta forma? Y en los versículos del 1 al 2 se nos dice que no debemos juzgar de esta manera, no debemos condenar de esta manera para no recibir a cambio el mismo juicio. Hay un refrán popular que posiblemente ustedes han escuchado que dice que cuando uno apunta con un dedo, hay 3 dedos que te apuntan hacia ti. Y esto es claramente evidente en este versículo. Si nosotros exigimos y demandamos, también se nos va a exigir y se nos va a demandar de nosotros. Esto es lo que hacían los escribas. El Señor le dice: ustedes que ponen cargas pesadas en este pueblo, pero ustedes no están ni siquiera dispuestos de llevarla ni mover un dedo para llevar estas cargas que ustedes exigen. Ciertamente lo que nosotros exigimos de los demás también será exigido de nosotros, y lo que nosotros juzgamos de los demás también será juzgado de nosotros. Pero esta aplicación no se queda solamente en lo terrenal, no se queda solamente en las relaciones del hombre, ya que cuando el Señor está diciendo aquí que el juicio con que nosotros juzgamos seremos juzgados y con la medida que nosotros medimos vamos a ser medidos, el enfoque principal de este versículo está haciendo que vamos a ser juzgados no solamente por los hombres, pero más importante, vamos a ser juzgados por Dios. Esta es la interpretación correcta de estos versículos. Aunque lo primero es cierto, la forma como el idioma original lo estructura nos da a entender de que Jesús está hablando de un juicio divino, de un juicio que solamente puede venir de parte de Dios. Con el juicio con que juzguemos, se pudiera decir, seremos juzgados por Dios. Y con la medida con que midamos, seremos medidos por parte de Dios. Y este no es un principio nuevo en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Señor nos condena o nos mide o nos juzga con la misma medida con que nosotros hacemos hacia nuestro prójimo. En Salmos 18, versículo 25-26 dice: con el misericordioso te mostraré misericordioso, y recto para con el hombre íntegro, y limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás
para con el severo. Y más adelante en Romanos capítulo 2, versículo 1 y versículo 3 dice: por lo cual eres inexcusable, oh Dios, quien quiera que seas, tú que juzgas. Y dice: pues en lo que juzgas a otro, te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y dice en el versículo 3: y piensa esto, oh hombre, tú que juzgarás a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En otras palabras, ¿tú crees que con esa exigencia y con esa vehemencia que tú juzgas a la otra persona, acaso Dios no va a utilizar esa misma medida y ese mismo juicio en el momento de tu juicio? Por eso es que Santiago les dice en Santiago 3:1 que no conviene que todos sean maestros, porque aquellos que son maestros recibirán mayor condenación. Si sabemos lo suficiente como para juzgar, entonces sabemos lo suficiente para ponerlo por práctica en nuestras vidas. Y es ahí donde recae el hecho de juzgar, de que somos muy pronto en emitir juicio contra el otro, pero no queremos que se nos pague con esa misma moneda. Queremos que cuando un carro se va en rojo, que venga un AME y le ponga una multa a ese vehículo por imprudente. Pero si nosotros no vamos en rojo, clamamos y pedimos: chancéame, está bien, dame una advertencia y me voy así, sin esa culpa. ¿Cuál es la solución entonces a ese problema? Si el versículo nos dice que la misma forma con que nosotros juzguemos vamos a ser juzgados, y con la misma medida que medimos vamos a ser medida, entonces ¿cuál es la solución? No juzgar, no emitir juicio. ¿Es esa? No creo. No creo que eso es lo que nos enseña aquí. Porque algo es cierto, y es que independientemente de si emitimos o no juicio, la palabra de Dios siempre prevalecerá. Y su ley siempre juzgará a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Puede que nunca juzguemos a otra persona, pero la palabra de Dios siempre nos juzgará. Imagínate aquel ladrón que es atrapado en el acto de atraco, de robar, y es traído delante del juez, y cuando le pide el juez una defensa, le dice: bueno, señor juez, déjeme decirle algo, que yo conozco muchos ladrones y yo nunca he denunciado a ninguno de esos ladrones y delincuentes. Yo siempre he sido condescendiente, porque ¿quién soy yo para juzgar? Así que, por favor, déjeme salir libre. Obviamente son algo ilógico e insólito, pero de igual forma nosotros no podemos apelar a ese argumento pensando que por esa razón no vamos a ser juzgados. La cuestión o el punto no está en si seremos o no juzgados, porque Jesús no nos exonera de dicho juicio, ni tampoco pone tal juicio en duda en estos versículos. Pero la cuestión es con la medida con que seremos juzgados. ¿Qué se exigirá de nosotros en aquel juicio? ¿Cuáles evidencias serán presentadas contra nosotros en el momento que seamos juzgados? Y la respuesta a estos versículos, o mejor dicho, la respuesta a este planteamiento está en los versículos próximos. Cuando dice en el versículo 3 y dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El Señor está diciendo que no debemos juzgar, número uno, para no recibir el mismo juicio de parte de Dios, pero tampoco debemos juzgar o condenar para no ser hipócritas delante del Señor, ignorando primeramente que también nosotros somos pecadores, e ignorando también nosotros de que tenemos mucho de qué ser condenado. Y aquí utiliza dos frases o dos objetos que pueden sonar muy común. Dice aquí que no mira, o por qué miras la paja que está en el ojo ajeno, y la paja hace referencia o a un polvo, incluso a una astilla, algo diminuto. Y dice: pero no miras la viga, no miras el tronco, no miras la columna que está introducida en tu propio ojo. Obviamente el Señor está utilizando aquí una hipérbole para tratar de decir o explicar su punto. Fíjate lo que dice un comentario al respecto de esto. Jesús está usando un método un tanto humorístico para señalar el contraste entre nuestra excelencia en identificar las faltas de los demás y nuestra miopía para discernir las nuestras.
En otras palabras, tenemos una vista de águila, 20/20 para poder identificar la paja que está en la otra persona. Pero somos completamente ciegos a nuestra propia viga. Somos completamente ciegos a nuestra propia falta que está en nosotros. Es la tendencia del ser humano, es nuestra naturaleza caída, el ser más condescendientes con nosotros que con las personas. Es más fácil para nosotros identificar el pecado ajeno que nuestro pecado. ¿O cómo puede ver el pecado ajeno a distancia, mas no puedo reconocer el pecado que vive conmigo? Es más fácil para nosotros condenar el pecado ajeno que nuestro pecado. O incluso tolerar nuestro pecado que tolerar el pecado ajeno. Y bien nos llama el Señor Jesucristo en el versículo 5, hipócritas. ¿Por qué? Porque con la exigencia y con la vehemencia que nosotros emitimos juicio, no aplicamos esa misma medida a nosotros mismos. ¿Por qué será que es más fácil para nosotros ver la paja en nuestro cónyuge o en nuestros hijos? ¿O por qué es más fácil ver la paja en nuestros padres o en nuestro jefe o en nuestros maestros o incluso en nuestra iglesia o en nuestros hermanos en Cristo o en aquellos líderes espirituales que Dios ha puesto delante de nosotros? ¿Por qué es más fácil ver la paja del otro e ignorar la viga que tenemos delante de nosotros? No iniciar nuestras críticas de afuera hacia adentro. Esto es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo. No iniciemos nuestras críticas de afuera hacia adentro. No comencemos a decir, mira las faltas que tienen todo el mundo y cómo esto me afecta a mí. Cuando debemos decir, mira mi pecado que hay dentro de mí y cómo este pecado afecta a todas las personas que me rodean. No solamente el Señor Jesucristo nos está diciendo que nosotros tenemos una actitud selectiva en juzgar el pecado, porque somos muy propensos y diligentes a juzgar el pecado ajeno, mas muy condescendientes con nuestro pecado. Pero también nos está diciendo en el versículo 4, y es que tampoco estamos aptos para poder juzgar el pecado. Como bien dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nuestra viga nos descalifica. ¿Cómo podemos nosotros venir y querer pretender ayudar a nuestro hermano cuando nosotros estamos en un estado de mayor urgencia de atacar nuestro pecado? Obviamente, no sé si le pasa a ustedes, pero cuando yo voy al dentista, de las primeras cosas que yo me fijo en el dentista son sus dientes. Porque ¿cómo yo voy a elegir un dentista para que trabaje en mi boca si su dentadura no habla de su trabajo? ¿Cómo puedo ir al gimnasio y elegir a una persona, un trainer que me ayude y es una persona que tiene sobrepeso? ¿Cómo puedo venir y tratar de ayudar a una persona con su pecado cuando el pecado reina en mi vida? Es por esta razón que el Señor Jesucristo le dice a aquellas personas que anhelan el obispado, que ciertamente es un buen deseo que tienen de poder servir y ayudar a la grey del Señor. Pero es necesario que primero sean sometidos al escrutinio de la palabra. Y es importante que sus vidas primero sean sometidos a lo que la palabra de Dios exige antes de nosotros poder ministrar y servir a la grey del Señor. Pero no solamente esa viga que está en nosotros nos descalifica, sino también que nos hace imposible poder ver y poder ayudar a nuestro hermano. Mientras tengamos la viga en nuestros ojos, no podremos ver con claridad lo que está delante de nosotros. Todos nosotros hemos visto programas y aquellos que son del campo médico saben de que algo importante de hacer una cirugía es poder tener una visión clara. No se lleva a cabo una cirugía en un cuarto a oscuras, ni en un lugar donde pueda haber obstáculos a la vista. No, sino que se trata de tener la mayor claridad y la mejor oportunidades para hacer una cirugía exitosa. Pues ¿cómo podemos tratar de pretender ayudar a una persona cuando ni siquiera podemos ver lo que estamos haciendo? En el mejor de los casos, si tratamos de sacarle la paja
a un hermano y tenemos una viga en nuestros ojos, corremos el peligro de sacar el ojo al hermano junto con la paja y hacerle daño y herirle, por cuanto no tuvimos esta capacidad de discernir correctamente. No debemos aún así ignorar lo que dice el Señor Jesucristo en estos versículos, y es el hecho de que la paja de nuestro hermano debe ser removida. Y cierta forma hay un compromiso con el cuerpo de Cristo de procurar de que esta paja, de que todos estemos caminando en santidad. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que lo más importante es que antes de querer enfocarnos en la paja que tiene nuestro hermano y antes de querer señalar y juzgar aquel pecado que tiene la otra persona, que primero nosotros nos reevaluemos y nos miremos a nosotros mismos y consideremos si hay en nuestra vida alguna viga o algún pecado que pueda estorbar este juicio. Saca primero la viga de tu propio ojo, es lo que dice el Señor Jesucristo. Ven tú primero y examina tu vida. Ven tú primero al espejo de la palabra, como bien dice en Santiago capítulo 1, que vengamos al espejo de la palabra del Señor y veamos nuestro rostro y lo contemplemos, y entonces así podremos identificar lo que es necesario cambiar en nuestra vida. Acude a aquel a quien puede remover la viga. Y no solamente removerla, sino también salvar a nuestro ojo. Así como clamó el ciego Bartimeo en Marcos capítulo 10, versículo 47, cuando dijo: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, dame la vista, ayuda a mi ceguera. De igual forma nosotros tenemos un compromiso de venir a los pies de Cristo y decir: Padre, yo reconozco que primeramente soy yo que necesito tu ayuda, y yo necesito que tú quites esta viga, y yo necesito que tú trates con el pecado que está en mi corazón. Y si todavía tú no has sido el rey de mi vida y todavía yo no me he puesto mi fe y confianza en Cristo Jesús, lo más importante es que tú me sanes a mí de mi pecado, antes de yo criticar el pecado en las otras personas. Si es necesario, debemos entonces clamar con más fuerza, como también lo hacía Bartimeo. Pero en ningún caso debemos procurar seguir sin primero acudir al médico por excelencia, aquel Jesucristo, y decirle: por favor, yo no puedo sacar esta viga, solamente tú puedes hacerlo. Y la respuesta la dice claramente: entonces, lo dice en el versículo 5, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No como aquel que pretende no tener una paja o una viga, no como aquel que hace la vista gorda a su pecado, sino como aquel que tenía una viga y fue removida, como aquel que estaba enfermo y fue sanado, y como aquel que sabe quién fue que le sanó y por ende puede venir a su hermano y decirte: hermano, tú tienes una paja, pero ven, vamos al doctor que me sacó mi viga, él también puede ayudarte. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Tercero y último, el versículo 6 puede que suene un poco fuera de lugar en este contexto, pero aquí el Señor Jesucristo está haciendo una hermosa conexión con todo lo que ha estado diciendo hasta este momento. Dice el versículo 6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús nos lleva al otro extremo de este asunto. No está diciendo que no debemos ser prontos para condenar y juzgar a nuestros hermanos cuando hay pecado y hay una viga en nuestros ojos que amerita nuestra atención. Pero Él no está diciendo, tampoco no podemos irnos al otro extremo y simplemente ignorar todo lo que está a nuestro alrededor y decir: ¿quién soy yo para juzgar? Porque yo también soy pecador, y no emitir ningún tipo de discernimiento o ningún tipo de juicio en nuestra vida cristiana.
Alguien dijo en una ocasión que la vida cristiana es como cruzar una calle. No solamente miras al peligro que puede venir del lado izquierdo, pero también tienes que mirar el peligro que puede venir del lado derecho. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en este versículo 6. Es, sí, no podemos ser propensos a juzgar, pero tampoco podemos ser propensos a pasar por alto el pecado y las faltas que nos rodean. Y el Señor utiliza una simbología que habla de perros, de cerdos, de los santos y de las perlas. Y vamos a tratar de definir brevemente lo que significa cada una de ellas. Los perros, como ustedes sabrán, no sé, en el siglo I, en la cultura judía, no eran aquellos animales tan amigables como nosotros vemos hoy en día. El perro no era considerado el mejor amigo del hombre, sino más bien era considerado una peste. Y andaba en la calle y comía carne y comía todo desperdicio y basura que pudiera ser encontrado. Era considerado un animal inferior e inmundo. Y cuando dice que no demos a los perros o algo se denomina perro, tiene la idea de eso, de algo inferior. Y sabemos por las experiencias en el Antiguo Testamento de que el Señor, o mejor dicho, la ley calificaba como a los cerdos como un animal inmundo. De hecho, de todos los animales, este posiblemente era el animal que más aborrecían el pueblo judío. Pero ¿qué significa cuando dice no deis los santos a los perros? Posiblemente está hablando de aquel sacrificio que se llevaba al altar en el tabernáculo, en el templo, el cual cuando era sacrificado, todo ese animal sacrificado era echado en el altar y debía de ser consumido completo porque ese animal le pertenecía al Señor, ese sacrificio le pertenecía al Señor. Y sería una abominación y un sacrilegio tomar ese animal que había sido entregado a Dios en el altar y echárselo a los perros. Es lo que está diciendo. Y las perlas, no echéis vuestra perla delante de los cerdos. Obviamente las perlas tienen esa connotación de algo valioso, que tiene mucho valor. Y los cerdos no saben apreciar esto. Dice el refrán que el mono, por más que se vista de seda, sigue siendo mono. Y el cerdo, por más que le eche perlas, no va a saber apreciar el valor que está delante de esto. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo con todo esto? Dicho de una forma sencilla, Él está diciendo que no profanemos lo santo ni lo valioso, echándoselo a aquellas personas que no lo van a apreciar y que no le van a dar la correcta importancia. ¿Y qué es aquello que es más valioso para el creyente? ¿Qué es aquello que es más valioso para la iglesia de Jesucristo? Bueno, el mismo Señor Jesucristo, su palabra, su evangelio que hemos recibido, y eso es lo que es valioso para nosotros. Y lo que el Señor nos está diciendo es, tenemos que tener discernimiento, porque tampoco podemos estar desperdiciando perlas y menospreciando el nombre de Cristo y que su nombre sea profanando, porque no tenemos el juicio de discernir a aquellas personas que tienen un espíritu de querer buscar del Señor versus aquellas personas que tienen un espíritu de solamente contradecir y llevarle la contraria y de profanar en cierta forma el nombre de Cristo. Esto suena duro, hermanos, pero eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y dice, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y el apóstol Pablo hizo eco de este mandamiento en Hechos capítulo 18 al versículo 6, cuando decía que oponiéndose y blasfemando esto, hablando de ese sitio donde Pablo estaba predicando, dice, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, y desde ahora me iré a los gentiles. Tanto el Señor Jesucristo como Pablo nos enseña el hecho de que el evangelio ha de ser administrado a aquellos que lo están buscando, a aquellos que están sedientos, a aquellos que tienen hambre. Aquí hay satisfacción y hay una fuente de vida eterna y hay agua que puede satisfacer todas tus necesidades. Pero si tú no la aprecias, y tu espíritu, en vez de ser un espíritu humilde, es un espíritu de soberbia,
El Señor Jesucristo nos instruye. Ten el discernimiento y no malgaste esa agua de vida en los cerdos y en los perros que no lo van a apreciar. El Evangelio de Jesucristo es demasiado valioso para ser echado a los perros y a los cerdos que rotundamente se oponen y blasfeman contra Cristo. Su sangre derramada es demasiado preciosa. Su amor hacia nosotros es demasiado magnífico. Su nombre es demasiado sublime y su juicio es demasiado seguro. Y la pregunta que todos tenemos que hacernos es entonces, ¿estoy yo despreciando también estas perlas? ¿Estoy yo despreciando lo santo que se me ha presentado delante de mí? Ciertamente el mandato se nos dice a nosotros a no despreciar y a no echarle la perla a los cerdos, pero tenemos que preguntarnos, ¿hay acaso alguno aquí que pueda ser considerado como aquel que está despreciando las perlas? Como aquel que está recibiendo el mensaje y que escucha las buenas nuevas constantemente y en vez de ablandar su corazón y reconocer su necesidad de Cristo, lo endurece al punto tal de que el Señor nos instruye a aquellos que predican: sigue hacia adelante, busca a otra persona que esté dispuesto a escuchar la mensaje. Termino con eso. Mira cómo lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 45-46. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amigo que nos visitas, estas perlas es el Evangelio de Jesucristo. Y se nos está diciendo que aquellos que verdaderamente pertenecen al reino de los cielos y aquellos que verdaderamente quieren encontrar salvación y perdón de pecado, tienen que renunciar a todo. Tienen que renunciar y si es necesario venderlo todo lo que tenemos con tal de procurar adquirir aquella perla preciosa que se nos presenta delante de nosotros, que es Cristo Jesús. Y no echarla al lodo. Y no pisotearla, y no romperla, y no volcarnos, y no agredir a aquellas personas que nos traen este mensaje, sino juzgar también nosotros mismos y considerar si acaso yo me estoy comportando como un perro o como uno de los cerdos. Señor Jesucristo termina diciendo que ciertamente no debemos tener un espíritu condenador. No debemos ser pronto en emitir juicio y en condenar el pecado. Pero tampoco podemos ser ligeros con el pecado y hacernos de la vista gorda y simplemente no juzgar ni decir nada, porque al final del día todos nosotros somos pecadores. ¿Y quién soy yo para juzgar? Bueno, ciertamente tú y yo no tenemos la calidad moral, pero la palabra de Dios sí. Y la palabra de Dios que ha sido revelada es aquella que nos va a juzgar tanto a ti como a mí. Y nuestro deber es que nosotros vengamos a esta palabra y nos examinemos a nosotros mismos y que entonces procuremos con la misma palabra tratar de ayudar, buscando la restauración, buscando la santificación de nuestro hermano y no gozarnos en el hecho de que puede estar en el piso y que puede estar derrotado. Que el Señor nos ayude a verdaderamente poder juzgar, como dice aquí su palabra, de la forma correcta y con la intención correcta. Oremos. Padre, tú conoces nuestros corazones. Y ciertamente tú no prometes, Señor, que tu palabra y tus verdades iban a ser fáciles de asimilar. Pero a veces, Señor, necesitamos que tú nos enseñes la viga que está delante de nosotros. Necesitamos, Señor, chocar cara a cara con tu palabra para que podamos darnos cuenta, Señor, de que tuvimos nuestra vista estorbada. Padre, ayúdanos a tener un espíritu humilde y un espíritu enseñable para pedirte y rogarte que tú lidies primero con nosotros, Señor. Y que conforme tú nos sanas y conforme tú nos santificas y conforme tú haces tu obra en nosotros, que nosotros podamos ser un instrumento de gracia y de amor hacia nuestros hermanos para que también ellos, Señor, puedan venir a caminar en santidad
y glorificarte y honrarte. Padre, pero por sobre todo pedimos en esta mañana por aquellos que pueden estar entre nosotros, los cuales, Señor, como bien dice tu palabra, el juicio que le espera es un juicio mayor y peor, porque es el juicio que determinará si pasará toda su eternidad en tu presencia contigo o toda la eternidad en la condenación del infierno. Padre, permítele que puedan abrir sus ojos a la verdad, que puedan clamar, como dijo Bartimeo, cúrame, sana mi ceguera, que puedan acudir a ti, vender todo lo que tiene para procurar aquella perla que puede brindarle la salvación y la redención de sus almas. Permítenos a nosotros, Señor, ser esos mercaderes que con gozo y con alegría dispensen esas perlas, Señor, pero también con juicio, Señor, para no echar lo santo a los perros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos. Nos encomendamos a ti, Señor, y te damos gracias por ella. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús.